Era su primer día. El nuevo conserje cruzó la puerta de vidrio con paso lento, sosteniendo un balde y un trapeador que parecían más pesados que el mundo. Los ascensores brillaban, el mármol del suelo reflejaba los zapatos impecables de los ejecutivos, y en medio de aquel brillo, su presencia desentonaba como una nota humilde en una sinfonía de arrogancia. Nadie lo saludó. Algunos se apartaron con una mueca de desagrado, como si su olor a trabajo interrumpiera el perfume caro de las oficinas. Uno de los empleados, mientras ajustaba su corbata, dijo en voz alta: «¿Quién contrató a ese viejo? Parece que ni sabe sostener un trapeador». Las risas llenaron el pasillo, afiladas como agujas. El hombre bajó la cabeza sin responder. Sus manos temblaban levemente, pero no de vergüenza, sino de recuerdos. Recuerdos de otros lugares donde también fue juzgado antes de que alguien supiera quién era realmente. Aquel día, mientras limpiaba el suelo, escuchó cada burla con calma, como quien deja que la lluvia lo empape sabiendo que no puede durar para siempre. Había aprendido, con los años, que el desprecio ajeno no puede manchar a quien vive con propósito. La joven pasante fue la única que se detuvo. «¿Desea que le ayude, señor?», preguntó tímidamente. Él sonrió sin mirarla y respondió con voz baja: «No, hija. Gracias. Cada uno debe limpiar lo que le corresponde». Ella se quedó observándolo unos segundos, como si hubiera escuchado algo que el resto no alcanzaba a entender. En el reflejo del piso recién trapeado, el conserje se vio a sí mismo. Viejo, sí, pero aún con los ojos encendidos por una paciencia que el mundo ya no sabía reconocer. Entonces, mientras pasaba el paño por los bordes del pasillo, dijo en silencio una frase que solo el emperador humilde habría podido escribir: «Quien soporta la burla sin perder la calma, ya ha comenzado a enseñar». Si alguna vez te subestimaron, si alguien creyó que no eras suficiente por lo que pareces, este relato es para ti. No cierres este video aún. Escucha hasta el final, porque lo que este hombre hará en los próximos días va a cambiar la forma en que ves la humildad. Escribe ahora en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esta crónica. Me gusta imaginar este canal lleno de voces de lugares diferentes, unidos por la misma emoción. Y si esta historia ya te hizo sentir algo, suscríbete para no perder las próximas memorias del emperador humilde. Tu me gusta ayuda a que más personas descubran que todavía existen historias que honran la dignidad y la paciencia. Su nombre era Han Su, aunque nadie en aquella empresa lo sabía. En su ficha de ingreso solo decía «conserje temporal». Nadie imaginaba que detrás de esas manos agrietadas había un hombre que una vez dirigió un equipo de ingenieros, un hombre que construyó más con paciencia que con dinero. Pero la vida, esa maestra silenciosa, le había quitado todo: su empresa, su casa, su esposa. Incluso su apellido había dejado de tener importancia. Ahora, solo buscaba un techo bajo el cual no lo juzgaran por tener el cabello gris. Han Su llegaba cada día 1 hora antes del amanecer. Mientras los demás dormían, él limpiaba los pasillos en silencio, observando cómo la luz del sol nacía entre las ventanas de cristal. A veces se detenía frente a su reflejo, preguntándose cuántas vidas puede vivir un mismo hombre antes de ser realmente comprendido. En los descansos, los empleados hablaban de metas, bonos y ascensos. Él hablaba con el eco, pero aún en su soledad, conservaba algo que nadie podía robarle: la calma. Una tarde, el gerente de operaciones lo encontró reparando un tubo de agua. «No toque eso», le gritó. «Para eso hay técnicos». Han Su solo asintió, pero en su mente recordó los planos del edificio. Los había diseñado él mismo hacía 20 años. Esa noche, mientras guardaba su uniforme, se acercó la joven pasante. «¿Por qué no les dice quién fue usted?», preguntó. El conserje sonrió. «Porque algunos necesitan aprender a mirar antes de ver». La joven no entendió del todo, pero aquella frase quedó grabada en su mente como una chispa que más tarde encendería algo grande. A ti que estás escuchando esta historia, ¿alguna vez hiciste algo bueno sin que nadie lo supiera? Esa es la verdadera prueba de la humildad. Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tus palabras después de esta parte. Y si hasta ahora sientes que esta crónica te está hablando al corazón, suscríbete. Así, cuando el emperador humilde regrese con otra memoria, tú estarás aquí.
entre los primeros en escucharla. Tu voz también puede formar parte de esta comunidad que crece en silencio, pero con propósito. El tercer día, mientras todos corrían por los pasillos cargando carpetas y teléfonos, la joven pasante se detuvo junto a la ventana del primer piso. Desde allí podía ver al conserje Han Su, inclinado sobre el suelo, recogiendo los fragmentos de una taza rota. El café derramado formaba un pequeño lago oscuro entre los mosaicos, y ella pensó, sin saber por qué, que ese charco parecía una herida. Bajó las escaleras y, en silencio, se arrodilló junto a él. Nadie más lo habría hecho. Los empleados pasaban apresurados, cuidando sus trajes, sin mirar. Solo aquella muchacha se atrevió a agacharse junto al hombre al que todos llamaban invisible. «Se lastimó la mano», dijo ella, al ver una gota de sangre en su dedo. Han Su la miró con calma. «Las manos acostumbradas a trabajar no sienten el dolor como los demás». Ella sonrió. «Aún así, debería cuidarlas. Son manos que hacen que este lugar funcione». Él bajó la vista, conmovido. Hacía años que nadie le decía algo tan simple y tan humano. En ese instante, el bullicio de la empresa desapareció. Parecía que el tiempo se había detenido alrededor de ellos. La joven le entregó un pañuelo, y él lo aceptó con una reverencia suave, casi antigua, un gesto que hablaba más que 1000 palabras. Desde una esquina, 2 empleados observaron la escena con burla. «Mira eso, la chica hablando con el viejo barrendero». Uno rió. ¡Qué desperdicio de simpatía! Pero lo que ellos no sabían era que aquella breve conversación acabaría siendo la chispa que cambiaría el destino de toda la empresa. Y tú, que estás viendo esta crónica, piensa un momento. ¿Recuerdas la última vez que alguien te trató con respeto cuando nadie más lo hacía? Escribe en los comentarios cómo se sintió. Quiero leer tus palabras. Quiero que este canal se llene de historias reales, de gente que aún cree en la bondad silenciosa. Déjame un me gusta si sientes que esta escena tiene algo de verdad. Y si acabas de llegar a este canal, suscríbete. Aquí, cada historia es una memoria del alma, contada con la voz serena del emperador humilde. Nada de lo que escuchas aquí es ficción vacía. Todo nace de la esencia humana. La empresa se preparaba para recibir una visita que podía cambiarlo todo. El gran inversionista imperial, un hombre que financiaba proyectos en todo el país, y tenía fama de observarlo todo sin decir palabra. Los directivos lo esperaban como quien espera al sol después de una tormenta, y los empleados lo temían como a una sombra que podía borrar sus nombres de un plumazo. El edificio debía lucir impecable. Los jefes gritaban órdenes, los pasillos olían a productos de limpieza costosa, y todos fingían calma, aunque el miedo latía debajo de sus camisas. En medio de aquel caos, Han Su seguía limpiando como siempre, en silencio, con movimientos lentos, casi rituales. Una supervisora lo vio y frunció el ceño. «¡Más rápido, señor Han!», le gritó. «No tenemos tiempo para su calma». Él se inclinó levemente, sin responder. Sabía que la prisa de los demás no era un reloj, sino una jaula. A las 8 en punto, el gerente reunió a todos los empleados. «Faltan 10 días para la inspección», anunció. «Cada rincón de este edificio debe brillar, y no quiero errores, ni uno». Las miradas se volvieron hacia el conserje. Alguien murmuró: «El viejo será el primero en fallar». Las risas se mezclaron con un silencio incómodo. Esa noche, cuando todos se marcharon, Han Su permaneció solo en el edificio. Encendió las luces del pasillo principal y observó su reflejo en los vidrios del vestíbulo. El eco de las voces aún flotaba en el aire, como si las paredes guardaran la burla de los vivos. Pero él no sentía ira, solo una calma profunda, nacida de años en los que aprendió que la dignidad no se defiende con gritos, sino con acciones. Mientras limpiaba los escalones, pensó en algo que su madre solía decirle: «El tiempo no mide la velocidad, mide la paciencia». Y tú que estás viendo esta crónica, detente un instante. ¿Cuántas veces corriste tan rápido que olvidaste quién eras? Escribe en los comentarios si también has sentido ese peso del tiempo, esa urgencia que te roba la paz. Cada palabra tuya aquí es una parte de este relato. No estás escuchando una historia, estás participando en ella. Deja tu me gusta si estas palabras te recordaron algo de tu propia vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. Este canal no es un simple lugar de historias.
Es una comunidad de almas que aún creen en la calma, en la humildad y en la fuerza de lo sencillo. Cuando comentas, inspiras. Cuando te quedas, construyes memoria. Los días pasaban y el edificio brillaba como nunca. Pero bajo ese brillo se escondía algo más sucio que el polvo, la envidia. El jefe de mantenimiento, un hombre joven y arrogante llamado Jin Woo, comenzó a sentirse amenazado. No entendía cómo aquel viejo conserje, silencioso y humilde, lograba mantener los pisos relucientes sin ayuda de nadie. La pasante hablaba de él con respeto, y eso bastó para encender la chispa del rencor. Una tarde, cuando el reloj marcaba las 6, Jin Woo entró en el depósito. Miró alrededor y sonrió con malicia. Tomó una botella de aceite y la vertió sobre el suelo recién pulido del vestíbulo principal. «Veamos si sigue pareciendo tan perfecto después de esto», susurró. Al día siguiente, cuando Han Su llegó, el desastre ya estaba hecho. Las huellas del aceite cubrían el piso, los vidrios estaban manchados y las plantas marchitas. Los empleados murmuraban entre risas. Al final, el viejo se cansó. No podía durar mucho. El gerente lo llamó a su oficina. «Señor Han», dijo con voz fría, «su trabajo ha bajado de calidad. No sé qué ocurre, pero este nivel de descuido es inaceptable». Han Su bajó la cabeza. Podría haberse defendido. Podría haber dicho que alguien lo saboteó, pero guardó silencio, porque sabía que hay batallas que se ganan con palabras y otras que solo el tiempo puede revelar. La joven pasante intentó interceder, pero el gerente la detuvo. «No metas las manos por él, muchacha». Su tono fue cortante. «Aprenderás que algunos nacen para barrer, no para brillar». Esa frase quedó flotando en el aire como una sentencia injusta. Han Su la escuchó con serenidad. No era la primera vez que el mundo lo ponía de rodillas. Y aún así, dentro de él, algo permanecía intacto. La fe silenciosa de quien confía en la justicia que no depende de los hombres. A ti que estás viendo esta crónica, ¿alguna vez fuiste acusado de algo que no hiciste? ¿Sentiste la impotencia de callar por dignidad, aun sabiendo que la verdad estaba de tu lado? Cuéntame tu historia en los comentarios. Este canal existe para eso, para que cada injusticia encuentre eco en una voz que aún cree en la bondad. Y si hasta ahora esta crónica te ha hecho sentir algo, deja tu me gusta. Suscríbete, porque lo que viene después de esta traición cambiará todo. La humildad, cuando es herida, no muere, florece. Y el emperador humilde está a punto de recordártelo. Aquella noche, la empresa dormía. El eco de los pasos desaparecía entre los pasillos pulidos y el aire olía a soledad. Solo quedaba una luz encendida en la planta baja, la del pequeño almacén donde Han Su guardaba sus herramientas. Se sentó en el suelo, con el uniforme aún húmedo por el esfuerzo del día. Sacó de su bolsillo un trozo de papel doblado muchas veces. Era una carta vieja, escrita con tinta desvaída. En ella, su madre le había dejado una frase que él siempre leía cuando el mundo parecía demasiado cruel. No dejes que te conviertan en lo que ellos son. Sus ojos se humedecieron. Por primera vez en años, dejó escapar un suspiro de cansancio. Fue entonces cuando escuchó un leve golpe en la puerta. Era la joven pasante. Llevaba una linterna pequeña y una bolsa de pan envuelta en papel. «Señor Han», dijo en voz baja, «sé que no fue su culpa. Vi al jefe entrar al vestíbulo esa noche». Él levantó la vista, sorprendido. «¿Y por qué me lo dices ahora, niña?», preguntó con ternura. «Porque no quiero que se sienta solo. Todos creen que usted no importa, pero yo sí lo veo». Han Su cerró los ojos por un instante. Aquella frase cayó sobre él como una lluvia suave después de un largo invierno. No necesitaba que lo defendieran, pero la bondad de aquella muchacha era un recordatorio de que aún quedaban corazones limpios en el mundo. Ella le dejó el pan y se marchó. Antes de irse, se detuvo en la puerta y añadió: «Mi abuela siempre decía que la paciencia del humilde es más fuerte que el orgullo del poderoso». Él sonrió. «Tu abuela debía conocer al emperador». La joven rió en silencio y desapareció en el pasillo. Han Su se quedó mirando el trozo de pan en sus manos. No era solo alimento, era un símbolo, un recordatorio de que incluso en los lugares más fríos, una sola chispa de bondad puede iluminar la oscuridad. Y tú, que escuchas esta crónica,
¿Alguna vez alguien creyó en ti cuando todos los demás te dieron la espalda? Cuéntalo en los comentarios. Tus palabras pueden ser el pan de alguien que hoy necesita fe. Y si esta escena te recordó a alguien especial, deja tu me gusta. No lo hagas por el canal, hazlo por ellos, por los que te sostuvieron en silencio. Y suscríbete, porque aquí, en la voz del emperador humilde, las historias no terminan en la herida, sino en la esperanza. Los días siguientes fueron de aparente calma. Los pasillos volvían a brillar, los jefes volvían a sonreír y el gerente, satisfecho, anunciaba que la empresa estaba lista para la gran visita. Pero bajo esa apariencia perfecta, algo se pudría en silencio. Jing-Woo, el jefe de mantenimiento, no soportaba ver que el conserje seguía trabajando con dignidad. Le molestaba esa serenidad que no podía romper ni con insultos ni con trampas. Así que buscó un nuevo modo de dañarlo. Una mañana, cuando todos se reunían en la cafetería, Jing-Woo se levantó y habló en voz alta. Dicen que el viejo Han no limpia por trabajo, sino porque busca lástima. Rió con desprecio. Algunos nacen para barrer el polvo de los demás. Las risas se extendieron como una mancha invisible. Incluso quienes no querían reír, lo hicieron para no parecer débiles. Han-Su estaba allí, de pie, sosteniendo una bandeja con tazas. Escuchó cada palabra y solo asintió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque comprendía que el silencio, a veces, es la única respuesta que deja en evidencia la miseria de otros. El gerente, que lo observaba desde lejos, no hizo nada. Y esa indiferencia fue más cruel que cualquier insulto. La sombra se había instalado, no en una persona, sino en toda la empresa. Era la soberbia colectiva disfrazada de éxito. Esa tarde, Han-Su subió a la azotea, miró el cielo de la ciudad, cubierto por nubes oscuras, y recordó algo que su madre solía decirle: cuando la sombra crece demasiado, es porque el sol está cerca. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. A ti, que escuchas esta crónica, ¿has sentido alguna vez que la injusticia parecía ganar? ¿Que todo estaba en tu contra? ¿Incluso los silencios? Escríbelo en los comentarios. Aquí no estás solo. Este canal es también un refugio para quienes siguen creyendo en la luz, incluso cuando el mundo se oscurece. Y si esta escena te hizo sentir algo, deja tu me gusta. Cada vez que lo haces, ayudas a que esta historia llegue a alguien que quizás hoy esté a punto de rendirse. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque las memorias del emperador humilde no son solo relatos, son espejos que devuelven esperanza a quienes se han cansado de esperar justicia. La noche cayó sobre el edificio como un telón pesado. Las luces de las oficinas se apagaban una a una, y el eco de los pasos se desvanecía en el pasillo vacío. Solo quedaba Han-Su, sentado en el suelo del depósito, con el trapeador apoyado contra la pared. Sus manos temblaban, no por cansancio físico, sino por algo más profundo, el peso de la impotencia. Había soportado las burlas, la soledad, la humillación, pero esa indiferencia fría, esa risa colectiva que lo envolvía como una niebla, había comenzado a corroer su espíritu. Miró sus manos, agrietadas y cubiertas de pequeñas heridas. Pensó en lo mucho que había trabajado en su vida, en los años que entregó a construir un mundo que nunca lo reconoció. Tal vez tienen razón, murmuró. Tal vez ya no pertenezco a este tiempo. Sacó de su bolsillo la carta vieja de su madre, aquella que siempre lo sostenía. La desplegó con cuidado, pero esta vez las palabras parecían borrosas, como si el papel también se hubiera cansado de resistir. Cerró los ojos. Por primera vez en décadas, sintió el deseo de desaparecer. Fue entonces cuando escuchó un sonido débil. El reloj del pasillo marcó la medianoche. 12 campanadas lentas que retumbaban en el aire vacío. Cada golpe era una pregunta. ¿Te rendirás ahora, Han-Su? El viejo conserje apoyó la cabeza contra la pared. Dejó que el cansancio lo cubriera como una manta. En ese instante, ya no era un trabajador ni un hombre injustamente tratado. Era simplemente un ser humano cansado de dar sin recibir. ¿Y tú que escuchas esta crónica? ¿Has sentido alguna vez el deseo de rendirte, aunque tu corazón aún quisiera seguir? Cuéntame tu historia. A veces, escribirla aquí puede ser la forma más pura de resistir. Si estás escuchando esto desde algún lugar del mundo donde también duele la injusticia, deja tu me gusta. Esa es tu manera de decir: sigo aquí,
Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que el emperador humilde contará en los próximos minutos no es el final de una derrota, sino el renacer de la dignidad. A la mañana siguiente, la ciudad despertó bajo una neblina suave. El edificio, aún vacío, parecía un gigante dormido. Han Su llegó antes que todos, como siempre. Caminó por los pasillos en silencio, con la misma calma que había perdido la noche anterior, y sin saber cómo, la recuperó con el primer rayo de luz. Abrió el armario de mantenimiento y revisó las herramientas, una por una, con precisión. No buscaba limpiar, buscaba reparar. En el fondo del cuarto, cubierto por polvo, encontró un tablero eléctrico antiguo. Era parte del sistema original del edificio, el mismo que él había diseñado 20 años atrás, cuando todavía era ingeniero. Lo observó con detenimiento. El cableado estaba dañado, los fusibles corroídos. Cualquiera habría dicho que no valía la pena. Pero Han Su vio algo distinto. Una oportunidad para devolverle al lugar lo que el lugar le había quitado. Durante días, trabajó sin que nadie lo notara. Limpiaba durante el día, reparaba durante la noche. Mientras los demás dormían, él soldaba cables, revisaba conexiones, reemplazaba piezas olvidadas. A veces se detenía a mirar el reflejo de su rostro en los vidrios. No se veía como un viejo derrotado, sino como un hombre cumpliendo una promesa que nadie más entendía. La joven pasante lo encontró una madrugada. «¿Qué hace aquí a esta hora?», preguntó asustada. Han Su sonrió. «Construyo silencio, niña». Ella frunció el ceño. «¿Silencio?». «Sí, el silencio que precede a la luz». Ella no comprendió del todo, pero sintió algo dentro de sí. Era como si aquel hombre limpiara más que pisos o cables. Limpiaba el alma del lugar. «¿Y tú, que estás viendo esta crónica, alguna vez seguiste adelante sin que nadie te mirara, sin aplausos, sin reconocimiento? Cuéntamelo en los comentarios. Cada historia anónima que escribes aquí tiene el poder de inspirar a alguien más. Y si este momento te recordó que no todo esfuerzo es en vano, deja tu me gusta. Esa es tu forma de decir: yo también sigo construyendo en silencio. Suscríbete para escuchar las próximas memorias del emperador humilde, porque a veces las historias más grandes no nacen del triunfo, sino del trabajo invisible que el alma hace cuando nadie la ve. El día de la visita llegó. El sol brillaba sobre los ventanales del edificio y una tensión espesa recorría cada pasillo. Los directivos vestían trajes nuevos. Los empleados se movían con pasos medidos, como si el suelo fuera de cristal. Todo debía ser perfecto. A las 10 de la mañana, el inversionista imperial cruzó la puerta principal. Su presencia impuso silencio. Nada en su rostro delataba emoción, pero todos sabían que su mirada lo observaba todo. El gerente, nervioso, caminaba tras él mostrando las instalaciones. De pronto, una falla eléctrica sacudió el sistema. Las luces parpadearon, las pantallas se apagaron y un murmullo de miedo recorrió la sala de reuniones. «¡No puede ser!», gritó Jing Wu, el jefe de mantenimiento. «Todo está colapsando». Los directivos comenzaron a correr, tratando de reconectar los equipos. El inversionista los miró en silencio, sin moverse. Fue entonces cuando una luz tenue volvió a encenderse en el pasillo principal, y en medio de esa claridad apareció Han Su, con su uniforme manchado de polvo y una linterna en la mano. «No corran», dijo con voz serena. «No hay que tenerle miedo a la oscuridad cuando uno sabe dónde está el interruptor». Caminó hacia el tablero eléctrico, quitó la tapa oxidada y ajustó los cables que él mismo había reparado. Un zumbido leve llenó el aire, seguido por el encendido gradual de las luces. La energía volvió al edificio. Todo brillaba otra vez. El inversionista observó al conserje con atención. El silencio era absoluto. «¿Quién es este hombre?», preguntó finalmente. Nadie respondió, hasta que la joven pasante con la voz temblorosa dijo: Él diseñó este edificio». El gerente palideció. Los empleados bajaron la cabeza, avergonzados. El inversionista se acercó lentamente a Han Su y le tendió la mano. «No sabía que el ingeniero seguía entre nosotros», sonrió con respeto. «El edificio no solo está bien diseñado, está bien cuidado». Han Su inclinó la cabeza con humildad. «Las estructuras, señor, duran más cuando se limpian con paciencia. Y tú, que estás viendo esta crónica, detente un momento.
¿Ves lo que ocurre cuando la humildad no busca reconocimiento, pero sigue haciendo lo correcto? Escribe en los comentarios qué te inspiró más, su paciencia o su silencio. Quiero leer tus palabras. Esta comunidad se construye con ellas. Deja tu me gusta si sientes que este momento te devolvió fe en la justicia. Y suscríbete para que esta historia no se pierda en el ruido de las redes. Porque lo que el emperador humilde enseñará en los próximos minutos no es una victoria, es una revelación. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido de las lámparas recién encendidas. Nadie se movía. El gerente, que minutos antes gritaba órdenes, ahora apenas respiraba. Los empleados, que habían reído del viejo conserje, bajaban la mirada con vergüenza. El inversionista rompió el silencio. Este hombre salvó no solo la presentación, sino la dignidad de su empresa. Sus palabras fueron suaves, pero cada una cayó como una piedra en el orgullo de los presentes. Han Su se inclinó con respeto. «No salvé nada, señor. Solo hice mi trabajo». «No», respondió el inversionista. «Hizo más que eso. Recordó a todos nosotros lo que significa servir». Entonces, el gerente, con el rostro enrojecido, se adelantó y murmuró: «Yo lo juzgué sin conocerlo. Le debo una disculpa». Han Su lo miró con serenidad. «No hay deuda, señor. La humildad no guarda cuentas, solo aprende». La joven pasante sonrió, con los ojos brillantes. Sabía que estaba presenciando algo que nunca olvidaría. El viejo conserje, aquel que todos habían ridiculizado, se había convertido en el espejo que devolvía a cada uno su verdadero reflejo. El inversionista dio un paso más. «Señor Han, si alguna vez desea volver a dirigir, las puertas de mi empresa estarán abiertas». Han Su negó con suavidad. «Le agradezco, pero mi lugar está aquí. Cada rincón de este edificio me recuerda que la grandeza no se mide por el cargo, sino por el servicio». El inversionista asintió, conmovido, y al girarse para marcharse, dijo una frase que nadie olvidaría. «En tiempos de soberbia, un corazón humilde vale más que 1000 títulos». Y tú que estás viendo esta crónica, ¿a quién deberías pedir perdón hoy? Escríbelo en los comentarios si sientes que esta historia tocó una parte de ti que necesitaba sanar. Aquí, cada palabra es un testimonio, y las tuyas pueden dar fuerza a otros. Si este momento te emocionó, deja tu me gusta ahora mismo. Hazlo para que más personas descubran que aún existen historias donde la bondad no se vende ni se grita, se demuestra. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Las crónicas del emperador humilde no terminan en el perdón, comienzan ahí. El edificio quedó en calma. El sol de la tarde entraba por los ventanales y convertía cada rincón en un espejo dorado. Han Su guardó su trapeador y se detuvo frente al pasillo principal. Las risas que una vez lo humillaron ya no existían. Solo quedaba el eco de su propio paso firme y tranquilo. Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. No por orgullo, sino por gratitud. Había recuperado algo que el mundo moderno olvida con facilidad. La certeza de que la dignidad no depende del reconocimiento, sino de la coherencia entre lo que se hace y lo que se es. La joven pasante lo observaba desde lejos, sin atreverse a interrumpirlo. Sabía que no estaba frente a un simple conserje, sino ante un hombre que había comprendido la verdadera esencia del servicio. En ese momento, la voz del emperador humilde se alzó, pausada, envolviendo cada palabra con el tono de una lección que no envejece. «He visto reinos caerse por soberbia y hombres pequeños sostener imperios con sus manos callosas. El mundo teme al humilde porque no puede comprarlo. El oro se oxida, el título se olvida, pero la bondad deja raíces donde ni la envidia puede arrancarlas. Quien sirve sin ser visto, gobierna sin saberlo». Y tú, que llegaste hasta el final de esta crónica, gracias por escuchar con el corazón. Cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más profundamente. Tu historia también puede iluminar el camino de otro. Si esta memoria te hizo reflexionar, deja tu me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir escuchando las memorias del emperador humilde. Aquí, cada historia es un recordatorio de que lo sencillo también puede ser eterno.